Bienvenido, Pablo Icardi, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bien, Ahí estamos. tempranito vine. Sí, un poco más temprano que lo habitual. Viste, ahí está, para que no me digan nada. Claro. Llego temprano. Sí, como las aguafuertes porteñas de Roberto Arts, Sí. que cuando se publicaban en un diario, no tenían un día fijo. ¿Para qué? Para que la gente comprara el diario Todos los días. todos los días, porque era el gancho que tenía ese diario, creo que era el diario El Mundo en esa época. Y bueno, la gente se lo encontraba cuando lo compraba. Y acá es al revés, porque si yo pongo una hora, cambian la radio en ese horario. Entonces nos sorprendemos. No se haga el escuchen. humilde. No se haga el humilde o el falsamente modesto. Bueno, ¿con qué viene hoy? Bueno, te escuchaba hace un ratito que decías el operativo vial, que está buenísimo. Está buenísimo, no el operativo vial. La gente se va a acordar de todo, de IMSA, de YPF cuando le corten, pero es muy impresionante ver esos traslados, pues son equipamientos que sorprenden por su dimensión, y es más sorprendente lo que hacen y lo que hay atrás de ese reactor. Cuando dicen reactor te imaginas una cuestión que no está lejos de la realidad en el caso de IMSA, porque generan elementos para reactores para generar energía atómica y demás, pero este es para la industria hidrocarburífera, en ese sentido. Digo, el operativo por gigante. Eso lo llevan a la destilería. Lo llevan a la destilería. Claro. Iba a dividir por parte, lo trato de resumir para no aburrir y no enredarnos, qué es lo que es y qué representa que IMSA haya fabricado eso y que lo vaya a utilizar YPF. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una Mendoza que supo ser y que todavía puede ser, y un cambio en el modelo, primero, ojalá sea en el modelo industrial y en el modelo de la presencia de una empresa de la magnitud de YPF, que ha cambiado y está cambiando su presencia en la provincia. Ese reactor, ¿qué es lo que hace? A través del uso de catalizadores y altísima temperatura, produce gasoil un gasoil especial, que es el más caro, pero es el combustible que tiene futuro en el medio de la transición energética, donde cada vez vamos a usar, se supone, como está haciendo el mundo, menos vehículos impulsados por naftas. La industria, el campo, el transporte sí va a usar el diésel premium, que llamamos, que es un combustible que tiene muy bajo contenido de azufre, que es un elemento muy contaminante y que va a adecuar la refinería de Luján de Cuyo a las exigencias que tiene, por ejemplo, en la Unión Europea. Hoy ahí tiene 50 partes por millón de azufre, eso va a tener hasta 10 partes por millón de azufre, que es muchísimo y que, 5 veces menos, sí. Está a los estándares internacionales, realmente comparable con la Unión Europea. ¿Y por qué hablo de cambio en la matriz de la presencia de YPF? Porque sabemos, YPF tiene presencia en toda la cadena de valor petrolera de Mendoza, desde la exploración y explotación, que es la que está desapareciendo, el transporte, la compra, pues se autocompra el propio petróleo que produce, la refinación, o sea, la refinería de Luján de Cuyo, que se conoce Complejo Industrial Luján de Cuyo, es la segunda en importancia a nivel nacional, detrás de la de La Plata, que también es de YPF, por encima de la que tiene Action, de Pan American Energy, y encima de la que tiene Shell, y abastece, para que ustedes se den una idea, a través de camiones, pero a través de un poliducto a 15 provincias, incluido hasta el Rosa, la provincia de Buenos Aires. Es muy relevante en esa industria, y mientras YPF se ha retirado de Mendoza y se va a terminar retirando de lo que es la extracción de petróleo convencional, ya ha cedido gran parte de sus áreas y va a terminar cediendo la joya de la corona que tiene hoy, que es Chachahuén. Sí, está invirtiendo mucho en mejorar la planta de Luján de Cuyo para que, dos cosas: poder procesar el petróleo de Vaca Muerta, que viene de Neuquén, ojalá un día venga de Mendoza, del sur de Mendoza, y mejorar la calidad de sus combustibles en este sentido. Desinvierte porque es muy potente y muy fuerte la desinversión en extracción, y ya lo era en exploración para buscar petróleo, pero hay un plan de $600 millones en muchos años para mejorar eso. La noticia relevante es que lo produce IMSA al reactor, a este equipamiento, para poder producir el combustible de mejor calidad. Una inversión de $8 millones en IMSA, que es contrato que se cerró cuando las dos eran estatales. No es un dato menor, porque hubo, si se quiere, un guiño en ese momento. IMSA estaba a la altura de poder producirlo, no estaba a la altura económica y financiera para poder hacerlo. Terminaron cumpliendo el contrato, y es una señal de lo que IMSA podía hacer
y puede hacer, y hoy está en duda si uno lee el balance de IMSA. Primero lo hace porque IMSA todavía tiene la capacidad de hacer con el cerebro la materia gris que tiene ahí, el valor agregado que tienen los ingenieros, de poder hacerlo. Les voy a dar un dato. Recordemos que IMSA es la primera empresa privatizada. De Mineri, empresa ¿no? históricamente privada, Claro. se fundió, la rescata el Estado Nacional y el Estado Provincial, no fue exitoso el modelo que implementaron por un montón de cosas, y se reprivatizó a través de capitales de múltiples procedencias, porque es una empresa de bandera norteamericana, con capitales venezolanos y radicada en paraísos fiscales. Es bastante compleja la integración, que tiene vinculaciones con la familia de la familia más canosa de Miami. Los dueños del Inter Miami. Entre otras cosas, tienen alguna vinculación. El vicepresidente tiene mucha relación con ellos. ¿Alguna vez tuvieron vinculación con medio de comunicación de Mendoza también? Exactamente, digamos, tienen muy buena relación con José Luis Manzano, una persona muy interesada también en los negocios económicos, financieros, energéticos e inmobiliarios relacionados con ese tipo de industrias. Insisto, en el contrato puntual, que es una foto, pero no es la realidad real de IMSA, que hoy está todavía en vías de mejorar su situación. El equilibrio financiero o el acuerdo financiero que necesita para patear la deuda adelante es clave y está en buen puerto. Todavía no sabemos cuál va a ser la IMSA esta nueva. Exactamente, y cuál es el modelo que quieren. Hay un contrato que es señero que han conseguido para abastecer de grúas en Estados Unidos. No sabemos si esas grúas se van a construir en Mendoza, que sería clave, no lo sabemos. El traslado, el flete es carísimo, no sabemos si eso se va a concretar así o van a usar el sello. Lo mismo en materia de producción de otros insumos para la industria energética. Algunas cosas a postilla, porque no quiero estirarlo demasiado, de la realidad de IMSA. Se cumplió el contrato con YPF, que es muy relevante, no por los 8 millones de dólares que significó, sino por cumplir un contrato y poder tener material pesado de alta tecnología puesto en esa refinería. El Estado Nacional está teniendo IMSA problemas para que el Estado Nacional cumpla con los contratos que tiene, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa para abastecer insumos para los tanques, entre otras cosas. También el incumplimiento del Estado Nacional con el contrato para construir los elementos para el reactor CAREM. Es decir, uno de los que está incumpliendo los contratos es el propio Estado Nacional, y entre otras cosas eso hace que el aguinaldo lo hayan pagado en cuotas, a pesar de que tienen nuevos dueños y demás. Cuando uno lee el balance certificado dice que la empresa todavía no es sustentable como para mantenerse con las persianas levantadas de aquí al mediano plazo. Hacen la advertencia, si se cumple la refinanciación y si la nueva empresa, los nuevos dueños aportan el capital que habían puesto, que habían prometido, que tampoco es tanto, son 27 millones de dólares, eso puede cambiar. Mucho más puede cambiar si IMSA vuelve a ponerse de pie y tiene el estándar de contrato y la relevancia que supo tener, que es construir turbinas, construir un reactor de la magnitud que tiene el que vamos a ver por las calles y proyectarse a futuro como una empresa que hoy está en proceso de reconversión, sea de base tecnológica. Iba a dar un dato. IMSA tiene grandes ingenieros, vemos la metalurgia y demás. Tiene, como tiene que tener ese tipo de empresas, un departamento de inteligencia artificial que es lo que hace para prestar servicios. Usando inteligencia artificial te dice cuándo se va a romper una turbina, cuándo se va a romper el reactor que están instalando en la refinería de Luján de Cuyo. O sea, eso lo pueden hacer con inteligencia artificial y con materia gris, sobre todo mendocina, que todavía está en Mendoza y ojalá se mantenga, pero no sabemos si va a seguir. Acá me pregunta un oyente, todo muy lindo, dice. No sé si todo muy lindo, me dice. Pero ¿la ruta soporta tanto peso de esta turbina? Yo estaba mirando 456 toneladas. No, obviamente excede, dos datos. Y aparte le agrega un calificativo, las rutas están hechas, bueno. Y mirá, las rutas están hechas pelotas, lo digo yo, porque en general no, a ver, esto es una vez que va a pasar, pero generalmente pasan muchos camiones en todas las rutas mendocinas y en las rutas argentinas, ya no se hacen control de carga, entonces están generalmente excedidos y así están las rutas. Mensaje para nuestros amigos transportistas: Mendoza es el principal sede del mundo de la logística y ojalá cuando empiezan a cobrar los peajes haya un peaje diferenciado para esos camiones que vienen excedidos de peso, no el de IMSA, que obviamente está excedido de peso, excedido en tamaño, todo, pero va a pasar una vez.
todos los días pasan miles de camiones por Mendoza, excedido de peso, y así, ¿vieron las zanjas que se hacen? Ujú. Que son Sí, muy claro, peligrosas. muy Bueno, peligrosas. eso es exceso de peso durante Ujú. mucho tiempo. Cuando se hacen las rutas, eso está calculado cuánto peso pueden sostener Sí, durante cuánto tiempo y uno demás. tentado a hacer la pregunta de perogrullo, ¿no? Pero no hay básculas. Bueno, no se usan. No se usan las No se usan básculas. y se ¿Te van a usar acordás las cada vez menos. básculas? Sí, digo, Bueno, donde para eso pasaban están los las camiones, básculas. claro, para Hay tomarle el peso a los camiones. Yo ahora no voy a decir ninguna cifra, pero está nomenclado cuánto peso puede trasladar, cuánto peso. La ingeniería está todo medido. Sí, claro. Está todo medido y es más, están los cálculos de cuándo se va a romper una ruta Ujú, cumpliendo las normas. Bueno, no se cumplen, porque no se pesa, ujú. no se cobra el exceso, no se frenan los camiones que hay de exceso, y eso es por el uso frecuente y no por el uso extraordinario, Ujú. que obviamente sí, supera largamente Claro. lo que la ruta puede soportar, pero es más dañino el uso frecuente que hacen los camiones excedidos de peso todos los días por menos. Claro, hay un dato que a uno lo puede poner un poquito orgulloso, mientras nos sentimos orgullosos porque acaba de convertir un gol en Godoy Cruz. Con ¿no? razón esa alegría. No, del pero yo señor quería hacer Eduardo otro comentario, Ripari. pero bueno, se coló esto, se me metió un gol de Santino Andino Tengo un en gol el de ojo, razón. ¿no? Se me Aparte el coló. pibe lo hizo. Claro, el pibe, la joya de Godoy Cruz, que ahí lo estamos viendo, un golazo, un verdadero golazo de Godoy Cruz, una jugada bárbara, Re lindo, golazo, bueno, encima. golazo Es de verdad. Santino Andino. No, iba a decir, digo, un motivo de orgullo, estamos hablando de que es IMSA, hay algo mendocino ahí, digo, Hay todo mendocino hecho claro. acá. Y- Hecho, claro, y aparte está YPF que también tiene una parte de Mendoza, ¿no? Es decir, y ese traslado puede haber algo, si se quiere, ¿no? No. Déjeme un poquito de yo lo había épica puesto provincial. en de un épica montón de provincial. datos Sí. que suelto puse la Mendoza industrial. Ujú. Pero sí, es la Mendoza industrial. Ujú, Que es brutal. De hecho, de toda la cadena de valor de industria petrolera, ujú. ahí tenés más valor agregado que en la extracción. Claro. Que, a ver, Mendoza necesita toda esa cadena de valor. Ujú. Y ni hablar que es la industria pesada de altísima calidad que produce IMSA. Por eso digo, es como la foto de la Mendoza ideal, la Mendoza industrial. Exacto. Sí, Que, bueno, es una foto, Ujú. no es la película completa de lo que la realidad de Mendoza. sí. Ujú. Pero es una foto de la Mendoza que se podría. Claro. La Mendoza que podría ser. Gracias, Pablo. Acá Bueno. me dicen oyentes, somos lo más, aguante el expreso. Mensajito que tenemos, 261-6736000, dale. Hola Ripari, buenas noches. Estaba escuchando lo de la ruta y las básculas. No es necesario. Vos agarrás una balanza como las domiciliarias. Te lo explico así para que lo entienda el público. Lo pones debajo de una rueda de un camión, de cualquier rueda del camión, sobre todo del acoplado o de lo que esté tirando el camión, y lo multiplicás